Buen día, bienvenidos nuevamente a una edición más de temas que son necesarios que ustedes sepan para el correcto desarrollo y desempeño en sus funciones como protectores de derechos humanos. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de los mecanismos de defensa que tiene Honduras como Estado en dado caso de que un tratado tenga algún tipo de controversia con una ley interna, ya sea la misma Constitución o cualquier otra ley interna, o que sea un tratado sobre temas que simple y llanamente no van de acuerdo con la realidad del Estado o que no van de acuerdo con algún tema que es primordial para nosotros defender y primordial para nosotros salvaguardar. Entonces vamos a compartir las diapositivas para conocer cuáles son esos mecanismos de defensa y cuándo los podemos utilizar. En esta ocasión son 2 diapositivas las que vamos a evacuar. Iniciamos diciendo que existe una teoría que es defendida por la Constitución misma de Honduras y existe una teoría que es defendida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. No es que una vaya en contra de la otra, sino que simple y llanamente la Corte Suprema ha expresado una visión más específica de cómo es que podemos nosotros entender la Constitución. Entonces, iniciamos diciendo que en el artículo 15 de la Constitución nos dice que todas las sentencias que tienen carácter interestatal son válidas en Honduras y son de obligatorio cumplimiento. Esto significa que aunque esté en contra de lo que diga la Constitución misma, estas sentencias van a tener que ser aplicadas. Y hay casos en los cuales, pues, esas sentencias han favorecido a Honduras. Caso específico en donde estas sentencias han favorecido a Honduras es en cuestiones fronterizas con El Salvador. Cuando se dio la guerra con El Salvador, en donde ellos nos invadieron y nosotros nos defendimos, se alegaba por parte de El Salvador que ellos tenían acceso a salir por medio de un gran pedazo de Honduras a el Mar Caribe y por ende que ellos tenían acceso al Océano Atlántico. Nosotros por nuestra parte defendimos lo que nosotros históricamente habíamos conocido como Honduras, pero también presentamos evidencia acerca de ciertas regiones fronterizas terrestres que de cierta manera estaban en disputa. Nosotros nunca habíamos querido iniciar un caso o hacer algo específico en contra de El Salvador por estas pedazos de tierra, más sin embargo, cuando el momento llegó para nosotros defenderla, pues eso hicimos. La sentencia que emitió la Corte Internacional de Justicia nos dice que lo que los salvadoreños denominaban bolsones, que nosotros llamábamos territorios, se tenían que dividir de una manera muy específica y Honduras gana lo que se conoce como ciertos bolsones, que así les llamaba El Salvador, y también gana ciertas islas en el Golfo de Fonseca. Interesante que nosotros lo sepamos porque esta sentencia es de 1992 y por ende lo que salía delimitado en la Constitución de Honduras como fronteras de Honduras cambiaron. Inclusive la extensión territorial de Honduras cambió. Estos son artículos pétreos. Estos son artículos que se supone que no deberían de ser reformados, pero esa sentencia, ya que nuestra misma Constitución nos dice que es obligatoria, entonces vino y expandió el territorio de Honduras. Ese es un punto de vista bueno, ese es un momento en donde Honduras tuvo una gran ganancia, se nos salvaguardó inclusive nuestro acceso al Golfo de Fonseca y por ende al Mar Pacífico. Pero existe sentencia también fronteriza en donde nosotros realmente perdimos. Esa sentencia fronteriza es la que se dio más recientemente en el caso de Nicaragua y Honduras, en donde Honduras decía que nosotros lo que teníamos era el paralelo 15. En otras palabras, nosotros decíamos que era una línea horizontal la que iba a delimitar nuestro territorio,
marítimo y que ese territorio marítimo tenía una frontera que habíamos delimitado por medio de un tratado con Colombia por la isla de San Andrés enfrente de Costa Rica. Nicaragua decía que esa no era nuestra frontera. Nicaragua más bien quería que en vez de que fuera una línea horizontal, fuera una línea vertical. Y como línea vertical, pues ellos lo que alegaban era que nosotros no teníamos frontera con Colombia, no teníamos frontera con San Andrés, ni siquiera remotamente frontera con Costa Rica, y que obviamente nosotros perdíamos una gran parte del mar abierto. ¿Qué fue lo que decidió la Corte? Pues debido a la evidencia que nosotros mismos presentamos, la Corte nos dio un poquito más del paralelo 15 en las islas que están justo a la par del territorio hondureño, debido a que nosotros, por medio de nuestra fuerza naval, hacíamos un recorrido alrededor de estas islas para salvaguardarlas. Sin embargo, no presentamos evidencia de que nosotros patrulláramos el paralelo 15, cosa que es un grave error, debido a que nosotros sí patrullamos el paralelo 15, lo patrullábamos inclusive con ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Especialmente tenemos reportes de embarcaciones bastante grandes que cargaban droga, que eran detenidas por barcos de la naval abanderados hondureños con ayuda de los Estados Unidos de América. Entonces sí existe evidencia de que nosotros lo hacíamos un patrullaje, pero no la presentamos en juicio. En otras palabras, culpa nuestra. No es culpa de nadie más, es culpa nuestra. Los jueces solo pueden decidir basado en la evidencia que se presenta. ¿Sí? Ese es un principio básico en el derecho. No podemos inventar evidencia ni traer evidencia a colación que usted no nos haya dado. Y Honduras no dio esa evidencia. Como no dimos esa evidencia, se nos dieron las islas, pero no se nos dio el paralelo 15, sino que se nos dio en medio de las dos líneas que queríamos. En medio de la línea vertical y horizontal se hizo una raya de 90 grados y se hizo exponencialmente para arriba. Entonces perdimos bastante de esa soberanía, ¿no?, que teníamos sobre el océano Atlántico, y perdimos todo el petróleo que hay abajo de esas aguas, y además de eso perdimos nuestra frontera con Colombia y de cierta manera con Costa Rica. Entonces es un tema muy delicado y desgraciadamente la Constitución nos dice que es de obligatorio cumplimiento, por ende nosotros no podemos negar que ese sea el resultado de ese caso. Eso nos dice el artículo 15 de la Constitución. El artículo 18 de la Constitución nos dice que el tratado es superior a la ley. Gran controversia si la Constitución es una ley. ¿Qué sucede con esa gran controversia? Muchos juristas, inclusive juristas muy reconocidos hondureños, nos dicen que la Constitución no es una ley, sino que es un pacto. Es un pacto social, nos dicen. Ok, pero si nosotros revisamos lo que es un pacto es una ley entre partes. Eso es un pacto. Entonces, de cierta manera, yo inclusive a esos juristas los reto y les digo, ok, si es un pacto y el pacto es ley entre partes, entonces ¿cómo es que ese pacto no es una ley? Y de todas formas, nuestra Constitución hace las tres funciones que hace una ley. La ley manda, prohíbe o permite. Y la Constitución de Honduras nos manda a hacer ciertas cosas, como por ejemplo ejercer el sufragio, es una obligación. Nos prohíbe hacer otras cosas, como por ejemplo ciertas actividades que pueden ser catalogadas como traición a la patria, y nos permite hacer ciertas cosas, como por ejemplo registrar a nuestros hijos que han nacido en el territorio hondureño, o aquellos que son hijos de hondureños que han nacido en el extranjero. Nos permite formar una familia, nos permite tener un matrimonio, nos delimita cuáles son los parámetros que tienen que existir para que nosotros podamos entrar en un matrimonio. En otras palabras, nos manda, nos prohíbe y nos permite. Entonces, muchas veces recuerdo mucho esa frase que tienen las personas que son de los Estados Unidos de América, en donde ellos dicen, si suena como pato, camina como pato y tiene semblanza de pato, es pato. If it walks like a duck, it sounds like a duck, and it quacks like a duck, it's a duck. ¿Sí? Entonces, eso justamente lo que nos está diciendo es, si algo aparenta ser una cosa, lo más seguro es que es
esa cosa. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, viéndolo desde el punto de vista que sí, la Constitución es una ley muy importante, pero es una ley. Y el artículo 18 nos dice que el tratado es superior a la ley, entonces el tratado está por encima de la Constitución. ¿Qué sucede con aquellos funcionarios que han firmado tratados que van en contra de los intereses de Honduras, que lesionan nuestros derechos o que lesionan inclusive nuestras obligaciones, que nos restringen en la obligación que tenemos? Pues a esos funcionarios tenemos que deducirles responsabilidades, nos dice el artículo 19, pudiendo inclusive llegar esas responsabilidades a ser traición a la patria, dependiendo qué tan grave sea la actuación que ese funcionario realizó. Entonces, muy importante que ustedes sepan que tenemos también ese mecanismo de defensa. Además, el artículo 245 en su numeral 12 nos dice que el Poder Ejecutivo es el responsable de la negociación, firma y depósito de los tratados, así como de hacer las reservas respectivas. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que una gran carga de lo que va a suceder constitucionalmente con un tratado lo tiene el Poder Ejecutivo. Y luego tenemos la opinión de la Corte Suprema. La Corte Suprema nos ha dado la opinión por medio de dos sentencias que son muy importantes, la sentencia del Negro Lobo y la sentencia de la reelección. En ambas sentencias, ellos nos dicen que los tratados forman parte de la Constitución, en algo que ellos llaman el bloque constitucional. Esto no es algo que se inventaron los magistrados de la Corte Suprema en su sala constitucional, no, para nada. Esto es algo que existe, es una teoría muy latente en América Latina, es una teoría que inclusive es aceptada en lugares como Colombia, como Ecuador, como Brasil, en donde ellos lo que alegan es que los tratados forman parte de la Constitución y como forman parte de la Constitución, entonces tenemos que darle una importancia integral a la Constitución con el tratado. No podemos ver el tratado sin ver la Constitución, ni ver la Constitución sin ver el tratado. Nos dice que los tratados son específicos. Claro, la Constitución no puede ser extensa en todo lo que nos está diciendo, entonces ahí es donde llena el vacío el tratado. Y deben de ser acatados, nos dice, porque estos tratados son novedosos. No significa de que sean novedosos por ser nuevos, sino que puede ser novedoso por el tema que se trata. Y obviamente son novedosos ante o al hacer la comparación con la ley local, siendo la ley local la Constitución de Honduras en su primer lugar. Y nos dice algo bien importante, que es que el Congreso es el que tiene el deber de reformar la Constitución. Es decir, si nos recordamos de esa función de la ley y la política pública, es muy claro que el que tiene que hacer la ley es el poder legislativo y el poder judicial no debería de hacer leyes. El poder judicial lo que debería de hacer es garantizar que la ley se cumpla. En otras palabras, estarían usurpando la función del poder legislativo si ellos deciden hacer algo que no deben de hacer, como por ejemplo reformar la Constitución de Honduras. Entonces, ¿esto qué es lo que significa al final del día? Al final del día lo que significa es que nosotros tenemos ciertos pasos que podemos seguir para defender la soberanía de Honduras. Abogada, entonces todos los tratados son tratados que Honduras tiene obligatoriamente que seguir. La respuesta es no. ¿Cuáles son esos pasos que nosotros podemos tener para que un tratado no lesione los intereses nuestros? Primero que todo, tenemos una negociación. Existen ciertos pasos que nosotros tenemos adentro de la formación de los tratados. El primero de todos es la prenegociación. Existen ciertos tratados en donde Honduras ha estado presente en la prenegociación. La prenegociación en donde decimos, necesitamos un tratado que se trate acerca de tal término, ¿no? o de tal aspecto, de tal importancia.
Es raro que nosotros seamos parte de esa discusión cuando ya estamos a nivel de Naciones Unidas. Eh, Raro porque no somos muy activos, es por eso, no es por otra razón, porque lugares como Nicaragua y El Salvador son muy activos y son presentes dentro de las prenegociaciones, pero usualmente esas prenegociaciones quien las define son las grandes potencias, ¿no? Ellos son los que realmente hacen esa idea, crean la idea y van haciendo un cabildeo para ver quién estaría interesado en formar parte de esa negociación. Entonces, si bien nosotros no somos parte de la prenegociación, sí somos parte de la negociación. Y en la negociación usted tiene que mandar a personas expertas en negociación. Quiero que me escuchen bien cuando yo digo esa parte, porque hay personas que piensan que si es una cosa de la mujer, yo tengo que mandar o a una mujer o que tengo que mandar a alguien que está adentro de una secretaría y me conoce ciertos detalles acerca de la mujer de Honduras. No. A ellos yo los necesito que sean asesores. Muy importante que sean asesores. Inclusive si el tratado es muy delicado y no podemos decir ciertas cosas por escrito, es importante llevar a esa persona a la negociación para que esa persona me esté dando los datos que yo necesito adentro de esa sala. Pero adentro de la sala yo lo que sí necesito es un buen negociador, un excelente negociador, una persona que no permita que los intereses de Honduras se vean lesionados. Una cosa es ser un negociador y otra cosa es ser conocedor sobre el tema en específico. Les pongo un ejemplo. En ciertas negociaciones donde yo he estado se ha hablado acerca del agua potable. Yo honestamente no tengo ni la menor idea, inclusive después de haber sido negociadora, de qué es lo que yo necesito para que el agua sea potable. Honestamente yo se los confieso, no lo sé. Y no lo sé porque los temas que uno hace uso dentro de una negociación son increíblemente variados. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito a alguien, si estuviera representando a Honduras, que nunca lo he hecho, algún día tal vez Dios me dé la oportunidad de hacerlo, pero digamos que yo esté en ese momento negociando a favor de Honduras. Bueno, pues yo necesitaría a alguien del SANA que me diga cuál es el problema que ellos tienen para meter los tubos, comprar los tubos, instalarlos, mantenerlos en buen estado. Necesito que alguien me diga por qué utilizar ciertos tubos y no otros tubos. O sea, necesito saber cuál tipo de tubo es el que yo tengo que negociar. Necesito saber, en dado caso, cuál es el pH que tiene que tener el agua, cuánta potasio puede tener, cuánto fluoruro puede tener, cuántas diferentes componentes químicos puede tener el agua para poderla considerar agua potable, que si podemos tener el agua potable a tantos metros del agua negra. Todas estas cosas yo las necesito saber dentro de una sala de negociación. ¿Significa que eso va a salir reflejado en el tratado? No, significa que yo puedo usar esto para hacer la negociación. Hey, mira, yo te doy esto si tú me das esto. Sí, entonces eso justamente, eso es una negociación. Yo te doy esto si tú me das esto. Yo nunca te voy a dar esto porque esto va en contra de lo que yo pienso, en contra de lo que el país necesita, en contra de nuestras necesidades y de nuestras responsabilidades y de los deseos de nuestros ciudadanos. Entonces, ese negociador tiene que tener el arte de negociar, no necesariamente la información para poder negociar. Eso me lo puede proveer el experto en el tema. Pero adentro de esa sala lo que yo necesito es un negociador. Entonces, ese negociador va a ser responsable de lo que suceda dentro de esa sala. Ese negociador a veces va a tener que tomar un voto de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que hemos negociado. No siempre se gana en sala de negociación. Yo he tenido momentos en donde he perdido en sala de negociación. No me da pena admitirlo porque es parte del proceso, el hecho de que uno gana y uno pierde. Momentos en donde he ganado más, 27 puntos, en donde lo que perdí fue menos del medio por ciento de un punto, ¿sí? De esos 27 puntos perdí, entre comillas, .5 por decir algo, y gané 26.5 de los puntos negociados. Momentos en donde he perdido, uno de los momentos más difíciles para mí aceptar fue donde se incluyó un lenguaje que yo estaba total y completamente opuesta, que los países que yo representaba en ese momento estaban en contra de eso,
pero por el hecho de finalizar una negociación que nos había llevado años a hacer, dijeron vamos a aceptar el término. Entonces, aunque los jefes míos, los estados que me habían contratado, habían dicho pues lo vamos a aceptar, para mí, a mis adentros, eso fue un fracaso para mí, una pérdida para mí, ¿no? Entonces, ese negociador va a ser responsable de esa negociación. Tenemos que deducirle las responsabilidades necesarias. Y cuando yo les digo responsabilidades necesarias a un negociador, lo peor que usted le puede hacer es despedirlo y no volverlo a contratar, punto. Porque es raro que nosotros sepamos quiénes son los negociadores. Es muy raro. Porque usualmente un negociador no es una persona que anda de saco y corbata, no es una persona que sale en la televisión, no da discursos, sino que él está atrás, tras bambalinas. Él es el que está metido en una sala de negociación en donde le van a poner calefacción. Si está caliente afuera le ponen calefacción, si está helado afuera más bien le ponen aire acondicionado. O sea, estas son cosas muy distintas a un diplomático del que nosotros tenemos en mente como diplomático. Entonces, lo peor que usted puede hacer con un negociador es no volverlo a contratar. Esa es la peor penalidad que usted le puede dar a un negociador, porque obviamente el negociador vive de su experiencia y vive de su reputación. Entonces, no volverlo a contratar tiene consecuencias muy grandes para un negociador. Pero además de eso, dependiendo de qué estado es usted, pues le puede deducir otras responsabilidades, algunas civiles, si ha firmado un contrato donde se le delimita cuáles son sus prohibiciones y él ha ido más allá, pues se le puede hacer una responsabilidad civil. Inclusive en ciertos estados tienen responsabilidades penales estos negociadores, no es el caso del estado de Honduras. Entonces, esa negociación inicia en algún momento específico y finaliza ya sea por aclamación, que significa un aplauso, donde no se toma votación de Honduras dijo tal cosa, El Salvador, sino que solo se aplaude, o por votación. Esa votación puede ser solo por simple mayoría, es decir, cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no, sin saber quién dijo que sí, quién dijo que no. O se puede votar con ya récord, en cuyo caso pues se sabe qué fue lo que cada negociador dijo que sí o que no. Luego tenemos la firma. Ese momento de la firma es cuando entran los diplomáticos públicos, los diplomáticos que usted conoce, los que salen en la tele, los que andan súper bien vestidos, los que van a cócteles. Créanme que no es un trabajo fácil de realizar. Usted usualmente tiene que estar en mínimo 10 sesiones en un día, tiene que andar sonriendo permanentemente. No es un trabajo fácil, como les digo, porque hay días que no amanece de buenas, pero aún así tiene que andar sonriendo si usted tiene ese tipo de trabajo. Y bien, entonces, ese momento de la firma, usualmente llega un diplomático público y hace una firma. Eso es todo lo que va a llegar a ser. Dependiendo qué tan importante sea ese tratado, pues así de importante va a ser ese diplomático que va a llegar a firmarlo. Puede ser un secretario, puede ser un embajador, puede ser un cónsul, dependiendo si son cuestiones consulares los que vamos a hablar en ese momento. Puede ser un secretario de Estado, ejemplo, el canciller de la República de Honduras puede ir y hacer esa firma, y ya si es un tratado increíblemente solemne, con mucha importancia, pues puede llegar a firmarlo el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia o el presidente del Poder Legislativo, del Congreso Nacional de Honduras. Entonces, esa firma es algo simbólico, ya usted tiene la información necesaria de sus negociadores de qué fue lo que sucedió, y entonces usted puede decidir firmar o no firmar, ¿sí? Entonces ese es el segundo paso. El tercer paso es antes de su depósito, nosotros tenemos ciertas cosas que podemos realizar. Lo primero es que si es una ley debe ir al Congreso, y el Congreso puede decidir hacer varias cosas. Lo primero es engavetarlo. Sí, ya está firmado, pero está dentro de una gaveta, que significa que eso ya nunca se va a volver a tocar, o se va a volver a tocar tal vez cuando haya otro tipo de aire político. Segunda cosa que ellos pueden hacer es discutirla. O sea, en ese momento ellos pueden entrar en el debate de si esto es bueno, esto es malo, tenemos que reformar alguna ley en Honduras, tenemos que reformar inclusive la misma Constitución de Honduras, o
debemos de hacer lo que conocemos como una reserva. Entonces, dentro del Congreso se hacen este tipo de debates, o se deberían de hacer este tipo de debates antes de pasarlo al siguiente paso. Si es una política pública, debe de ser discutido por el Poder Ejecutivo. Si recuerdan, la ley es una cuestión del Poder Legislativo, mientras que la política pública es una cuestión de, o una función de, el Poder Ejecutivo. Entonces, dependiendo de dónde es que esta política pública va a desempeñarse, les voy a dar un ejemplo. Si es una cuestión que tiene que ver con la juventud y que tiene que ver con cómo ayudarles a emprender a la juventud, pues quizás ahí le tocaría a los que están responsables de parte del gabinete social, ¿no?, de Honduras. Entonces, esa política pública va a ser discutida entre ellos para ver si se firma, si no se firma, si tenemos que hacer una reserva, si tenemos que cambiar alguna política pública que tengamos vigente en Honduras o algo similar. Luego tenemos un cuarto paso. Ese cuarto paso es conocido como el depósito. En el depósito usted lo que hace es que ya ha sido discutido, ya ha sido aprobado. En el caso de la ley ya ha salido en la Gaceta. En el caso de la política pública usualmente se firma un documento y entonces el representante que tenemos, ya sea con otro estado o con un organismo internacional, coge ese tratado, coge todos esos documentos de los cuales hemos hablado, la Gaceta o el acuerdo que hemos firmado, un manual quizás que hemos firmado, y lo lleva al lugar donde tiene que literalmente dejarlo. Eso es lo que es el depósito. Usualmente el que hace el depósito es o el mismo que firma o un inferior a este. Esa es la regla general. Si usted lo firmó y está asignado como embajador, digamos, ante la Organización de Estados Americanos, usted fue el que lo firmó, usted lo va y lo deposita. Si usted no quiere ir a depositarlo, entonces alguien más, quizás el ministro consejero o el primer secretario, pudiera ir a hacer ese depósito en nombre del Estado de Honduras. Y luego tenemos el quinto paso. Ese quinto paso se llama reserva. ¿Qué es una reserva? Una reserva lo que significa es: yo acepto todo lo que dice este tratado, excepto, y ahí es donde entra la reserva. Ese excepto son las excepciones que puede hacer un Estado. ¿Por qué nosotros permitimos que un Estado haga una reserva? La respuesta a eso es que nosotros tenemos soberanía y nosotros tenemos intereses que tenemos que defender y que tenemos que proteger. Si nosotros vemos que hay algo que lesiona, ya sea a Honduras como Estado o a los hondureños, tenemos que defendernos. Entonces la manera en que podemos hacerlo, si ha fallado todo lo demás, es haciendo una reserva. Existen reservas que son fuertes y existen reservas que son débiles. Honduras ha hecho ambas reservas. Una reserva débil es, Honduras agradece las negociaciones y el proceso de la formación de este tratado, acepta todo excepto lo que esté en contra de la Constitución y las leyes. ¿Por qué nosotros consideramos que eso es una reserva débil? Eso es una reserva débil porque no está diciendo cuál Constitución y cuáles leyes. No está diciendo inclusive la Constitución de 1982 con las reformas hechas hasta fecha 5 de enero del 2003. No estamos diciendo eso, solo estamos diciendo lo que está en contra de la Constitución y las leyes. ¿Qué hace usted cuando su reserva es así? Una reserva débil. Usted lo que está haciendo es invitando a todas las personas que estén afuera de Honduras o adentro de Honduras inclusive, pero no tengan el mejor interés de Honduras en mente, a que empujen, ya sea por campañas políticas, por campañas publicitarias, por Facebook, por Instagram, por videoconferencias de Zoom o cualquier otro mecanismo que se cambie la ley y la Constitución de Honduras. Les quiero contar justamente que existe una nueva, no sé qué decirle, tal vez forma de gobierno o manera de ver al Ejecutivo, quizás, que quiere ser impuesta en nuestros países, Honduras, Nicaragua, El Salvador.
esa es, yo lo veo como una erosión de la democracia, si llegamos a verlo de esa manera, impuesto, en donde lo que quieren hacer es una reforma constitucional para que nosotros no tengamos un presidente, sino que tengamos un primer ministro. Ese primer ministro va a ser electo por el Congreso y el Congreso tiene que hacer una consulta con un consejo administrativo, así le llaman. Entonces este consejo administrativo va a ser electo entre, y aquí entra la gran duda, ¿no? de quién va a hacer esto. Pero dicen ellos que ellos lo que quieren es que sea un grupo de eruditos. No definen si van a ser eruditos del país, no definen si van a ser eruditos del pueblo, no definen si van a ser hondureños, no definen ni siquiera si van a ser ciudadanos, nada, eruditos, dice. Y que ellos son los que van a dar una lista de 5 nombres de donde se va a escoger el presidente. O sea, digo yo, Dios mío, ni siquiera presidente, primer ministro. Entonces, yo solo quedo viendo así como, Dios mío, ¿qué es esto? Y se habla de manera abierta en ciertos círculos de que esto es lo que quieren. Ellos quieren hacer un tratado para esta nueva forma de gobierno, que supuestamente va a ser menos corrupta y que supuestamente va a ser más transparente. Y yo lo único que pienso es, ¿y quiénes van a ser esos eruditos? ¿Quiénes son los que van a escoger los que van a estar ahí adentro? ¿Va a ser la UNA? ¿Va a ser el COEP? ¿Va a ser los sindicatos de Honduras? ¿Quién va a escoger a estos eruditos? O mucho peor, van a ser extranjeros los que van a escoger a estos eruditos. Entonces, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿será realmente que esto va a ser mejor? Mi respuesta por los momentos es no. Pero sí se habla de manera muy abierta que esto es algo que se quiere hacer. Inclusive si les interesa un poco más la temática, yo les puedo mandar uno de los archivos que tenemos acerca de qué es exactamente lo que quieren hacer, y por nombre dicen que uno de los países donde quieren primero implementarlo es Nicaragua, que esa es la fase 1, que quieren implementarlo en Nicaragua, nuestro vecino, y que luego quieren expandirlo al resto de Centroamérica. O sea que créanme que hay movimientos y corrientes bastante fuertes que tenemos que conocer, que necesitamos saber de dónde vienen. Este en específico viene del Partido Comunista, del Partido Comunista Integral, que funcionan en Eslovaquia, Eslovenia, la antigua Yugoslavia, los países de Yugoslavia. Además de eso, el país comunista de Francia, el país comunista de España están metidos en esta propuesta. O sea que me da mucho que pensar, me da mucho que dudar acerca de qué tan pura sea la intención de esta propuesta, pero sí es una propuesta que, como les digo, existe en archivo de que se quiere hacer. Entonces, digamos de que se firma el tratado, pues Honduras puede hacer una reserva y decir, digamos, pues que lo hayamos firmado y que haya pasado el Congreso y todo lo demás, pues podemos hacer una reserva diciendo, Honduras está de acuerdo con todo lo que este tratado diga acerca de un gobierno abierto y transparente y de la lucha en contra de la corrupción, pero no está de acuerdo de manera específica con el artículo 2, que habla acerca de reformar la forma de gobierno, el artículo 3, que habla acerca de reformar el gabinete presidencial, el artículo 4, que habla acerca de que no exista un presidente, sino que exista un primer ministro y todo lo demás, ¿no? O sea que podemos hacer este tipo de reservas. Una pregunta que siempre me hacen a mí es, pero abogada, ¿y si hicimos solo la reserva de solo lo que no está en contra de la Constitución y sus leyes? ¿Qué podemos hacer? Entonces la respuesta usualmente es, tenemos que saber cuándo es que podemos hacer las reservas. Entonces existen varios momentos. El primer momento es al momento de firmar. Ya al momento de la firma, esa persona que va a firmar ha hablado con sus negociadores. Eso esperamos, ¿verdad? Eso es usualmente lo que yo hago cuando yo soy negociadora.
Habiendo negociado, yo le he dado un informe exhaustivo, no solo al último momento, sino que durante toda la negociación, de qué es lo que está sucediendo, de cómo los intereses nuestros se ven afectados. Y entonces al momento de la firma, esa persona tiene a ese informe del negociador que le dice cuáles son los problemas con ese tratado. Y entonces, como yo tengo ese informe, ya sea que Cancillería nos envíe una reserva o que yo en el momento, debido a la premura del caso, tengo que hacerla, yo puedo hacer esa reserva en ese momento. Usualmente a mí me dicen, abogada, no nos compare con Estados Unidos, que tiene millones, que puede invertir y personal y todo lo demás, compárenos con un estado similar a nuestro. Pues Nicaragua y El Salvador, dentro de sus cancillerías, de sus secretarías de Estado en Relaciones Internacionales, tienen un departamento que literalmente se llama reservas. Usualmente está lleno de abogados. Es lo más normal porque nosotros sabemos del lenguaje legal, ¿no? Usualmente está lleno de abogados y ellos están especializados en redactar reservas. Eso es lo que ellos hacen todo el día. Abogada, ¿y no cree que eso es mucho presupuesto? No, no creo que eso sea mucho presupuesto para defender la soberanía de nuestro Estado. No creo. Entonces se manda ese último informe de los negociadores, en el caso de estos dos estados, que se los digo de manera muy específica, se manda ese último informe de los negociadores a Cancillería y Cancillería manda la reserva. Y no es que se van a tardar una semana, se tardan quizás si es un tratado muy largo, muy extenso, muy denso y el reporte es bastante pesado, quizás se tarden 2 horas en enviar la reserva. Entonces al momento de firmarlo, ese que va a ir a hacer la firma, pues en ese momento él puede hacer la reserva. ¿Qué tanto tiempo pasa desde el final de una negociación a la firma? Esa es otra pregunta que usualmente me hacen. Usualmente yo les digo, como mínimo, el tiempo que pasa entre una cosa y la otra, como mínimo son 24 horas. Se lo digo muy en serio. No he visto yo ni he estado presente en negociaciones en donde finalizada la negociación media hora después se firme. No lo he visto. A veces se hace como el mate de que eso es lo que está sucediendo. Eso sí lo he visto y lo he vivido. Que se haga el mate, que se haga el show de que acabamos la negociación ahorita, pero usualmente lo que estamos terminando son detalles. Detalles muy pequeños en donde casi todos estamos de acuerdo con lo que ahí digan, ¿no? Las cosas que son de alta controversia, usualmente ya sea semanas, meses o años atrás, ya las hemos evacuado. Entonces, usualmente como mínimo 24 horas usted va a tener entre la finalización de la negociación y la firma, o sea que sí tiene tiempo de hacerlo. Abogada, ¿y si la negociación finaliza en un sábado a mediodía? Sí, eso ya me ha pasado. Y si responde Cancillería un sábado después de mediodía, sí. Si tenemos una Cancillería responsable, claro que sí, ellos tienen que responder, es parte de sus obligaciones. Segundo momento cuando podemos hacer la reserva es al momento de debatirlo antes de su depósito, es decir, redactemos esa reserva una vez que ya nos hemos sentado, ya no somos solo un negociador o un cuerpo de negociadores, sino que ya estamos de vuelta en el Estado, ya nos podemos sentar, ya podemos escuchar las opiniones de todos los demás a los que vamos a afectar con ese tratado y entonces podemos hacer la reserva respectiva. Esa reserva se pone con la Gaceta, ¿sí? Se publica en la Gaceta en dado caso de que sea ley o se pone luego de la firma como parte de ya sea un manual o un protocolo o un memorándum que se esté firmando, cualquier tipo de tratado que se esté firmando para que ese organismo o ese otro estado sepa de que nosotros tenemos un alto en cuanto a algún artículo, a algún término o a alguna otra cosa dentro de ese tratado. Les voy a dar el caso en este momento del depósito de algo que sucedió hace un tiempo con un estado africano, dicho sea de paso, un estado africano del cual les voy a hablar ahorita. No les puedo dar el nombre por cuestiones de mis contratos de confidencialidad, pero sí les puedo decir qué fue lo que sucedió. Estaban hablando adentro de África acerca de un tratado de derechos humanos africanos. Y entonces ellos querían que todo el tratado saliera reflejada la palabra persona.
Entonces, uno de los estados que es altamente pro vida, no solo, y cuando yo les hablo de pro vida, no solo les estoy hablando de que esté en contra del aborto, les estoy hablando de todo el proceso de la vida. O sea, desde el momento en que ese niño está en el vientre de su madre hasta el momento en que ese ser humano muere. Entonces, este país africano, que es bastante pro vida, hizo la acotación o la reserva que en todo momento que se hablara acerca de la persona, ellos considerarían que se está hablando del ser humano. O sea que ellos están sacando de ese tratado de derechos humanos todas las personas jurídicas y están integrando adentro de ese tratado de derechos humanos a todas las personas naturales que han perdido su personería, que son seres humanos, pero que no los podemos considerar personas, ya sea porque no han nacido o porque se han portado mal, como hablamos anteriormente, y les hemos dictado una interdicción civil, o en dado caso de que usted tenga problemas mentales, por ejemplo, esos son usualmente los problemas que ahora nosotros miramos en el ámbito civil, en donde le hemos quitado todas responsabilidades, ya sea porque usted tiene síndrome de Down, por ejemplo, y además de síndrome de Down tiene un coeficiente intelectual de menor a 70%. Si usted tiene esas condiciones, pues tal vez sus padres lo lleven a instancia judicial para que entonces usted pierda su personería y solo actúe como un ser humano, es decir, que usted no tenga responsabilidades. Entonces esas cosas nosotros las podemos debatir y las podemos ver cuando nosotros ya estamos de vuelta en el Estado. Ese negociador pensó, no, está bien que diga persona, es excelente que diga persona, pero ya cuando lo analizaron con la ley interna, entonces se dieron cuenta que era mejor que para ese estado donde decía persona, única y exclusivamente dijera ser humano. ¿Sí? Entonces ese es un tipo de reserva que se puede hacer, una reserva sobre un término específico, no necesariamente sobre un artículo. Luego tenemos que al momento de hacer el depósito, ese es otro momento en el cual nosotros podemos hacer la reserva. En otras palabras, usted recibe todo el paquete y lo empieza a leer y se da cuenta, aquí hay algo que lesiona los intereses de Honduras. Si fuéramos un país altamente ordenado, lo que sucedería tal vez en ínfimas ocasiones, casi nunca sucedería eso. Pero la realidad es que tenemos déficit presupuestario, tenemos problemas con los personales, Cancillería está mejorando, pero todavía le toca bastante que mejorar, que superar, que volver a entrenar inclusive, ¿no? Porque necesitamos un relevo generacional también. Entonces, puede ser que suceda más frecuentemente, pero si usted es un diplomático responsable, usted recibe eso, lo lee y dice, aquí hay un problema, ok, pues entonces en ese momento usted puede hacer la reserva respectiva. En dado caso que usted se entere de algo de esa naturaleza, mi recomendación, y usted esté en ese puesto, ¿no? Mi recomendación es hable a Cancillería, no actúe de manera unilateral, sino que hable a Cancillería para que ellos le autoricen que usted haga esa reserva. Altamente importante que usted sepa hacerla, ¿no? El último momento es en cualquier momento que esté vigente el tratado. Y aquí es donde mucha gente dice, ¿cómo después? Sí, después. Usted puede hacer la reserva después. Inclusive usted puede retirar una reserva que usted hizo. Digamos que yo hice una reserva, le puedo dar el ejemplo de una reserva que tiene Honduras en un tratado de la OEA y hasta el día de hoy no lo hemos retirado, que para mí es vergonzoso altamente que tengamos aún esa reserva, en un tratado de la OEA, antes de que existiera meramente la OEA, pero es una convención americana. Nosotros dijimos que las mujeres de Honduras aún no eran ciudadanas y que por ende ellos no tenían el derecho a votar. Esa fue una reserva que hicimos. Y como hicimos esa reserva, nosotros supuestamente todavía estamos sujetos a esa reserva. No la hemos mandado a retirar, pero sí la podemos mandar a retirar. No sé hasta el día de hoy por qué no la hemos mandado a retirar, pero sí la deberíamos de mandar a retirar. Podemos hacer una nueva reserva y al hacer una nueva reserva lo que estamos asegurando es que se cumpla con nuevas leyes que hemos pasado, se cumpla con una reforma que hemos hecho. Cosas tan importantes como por ejemplo ciertos tratados de telecomunicaciones
cuando hemos entrado a ellos en los años 70, ya estamos en los 2020, ya pues no existe el telégrafo, solo en museos. El fax casi no se usa, a menos que sea una cuestión altamente legal. No he visto yo que se utilice mucho el fax, pero sí se utiliza el correo electrónico, pero sí se utiliza el internet, sí se utilizan los chats, por ejemplo, WhatsApp. Y eso es importante que nosotros podamos actualizarlo, ¿no? Entonces se puede hacer en cualquier momento que esté vigente el contrato, que esté vigente el tratado, que esté vigente cualquier tipo de tratado en el cual nosotros hemos entrado. Esos son los 5 pasos que tenemos, 5 mecanismos de defensa, son en momentos distintos. No es que podemos depositar y después negociar, ¿no? Primero se hace la negociación, después la firma, después el depósito. Bueno, antes del depósito, los pasos que podemos para la discusión y luego el depósito. Y recordar que en cualquiera de estos momentos uno puede hacer una reserva. Les agradezco su atención y los espero en otra charla sobre ciertos términos y ciertos temas que son importantes que ustedes sepan manejar como parte de los derechos humanos.